amigos de Volver a Vivir. Hoy queremos ofrecerle, como siempre en nuestra propuesta, algo distinto. Y vamos a empezar formulando cuál fue el motivo de la realización de este programa. Hace muchos años asistí a un congreso internacional de historiografía y me llamó la atención, me conmovió un disertante extranjero que decía que en nuestro país conocíamos más y enseñábamos más sobre las ciudades europeas que en nuestras propias ciudades. Esto transportado a nuestra región, a nuestras tierras, bueno, creo que encontraríamos casi la misma observación del extranjero. Qué poco sabemos de nuestros orígenes. Es casi una historia desconocida, no solo en su historia, sino también en su lengua, como es la lengua mapuche, como los orígenes del araucano. Todo esto no lo encontramos tan frecuentemente ni en la avidez, ni en el interés, ni en los textos. Por eso hoy queremos apuntar a eso, a mostrar la experiencia, yo diría, la observación de quienes estudian, quienes investigan nuestras propias raíces. Hemos tratado de recopilar de distintas experiencias. Vamos a empezar conociendo un poco la vida de Pinsén. A veces hablamos de Pinsén y bueno, hasta nosotros nos vimos sorprendidos cuando el doctor Juan José Esteves nos decía que Pinsén vivió toda su infancia, o gran parte de su infancia y parte de su adolescencia acá, cercano, a 15 o 20 kilómetros donde hoy está situado Huanguelén, cercano a la ciudad de Guaminí, y a veces nos sorprende que en la historia de estos grandes caciques, forjadores en alguna medida de la historia que hoy nos toca vivir, hayan estado tan cerca y que nosotros los desconozcamos. También desconocemos muchísimas cosas de nuestro propio territorio. Por eso, en este principio, en este primer bloque, vamos a ir tratando de captar, tratando de rescatar la gente que sí ha tenido lo que a nosotros nos ha faltado, la inquietud por conocer realmente estos lugares. Bueno, y vamos a empezar a través de las distintas charlas, de las distintas conferencias que brindaron estos expertos de la investigación del aborigen. Simplemente un comentario a raíz de esta hermosa huella del indio, que dice: ¿dónde andará la huella del indio Pampa si el viento la ha borrado, mi voz la marca? Lo llamaron salvaje porque peleaba, los que así le decían metían balas. El indio marcó huellas de lejanía, cuando entre cielo y campo solo él cabía. La tierra era de nadie, y él lo sabía. Por eso como el viento libre vivía. Él fue dueño de todo cuando la pampa no tenía alambrados y era sin marca. Le siguieron la huella, su rastrillada, por eso de su esencia no queda nada. Yo discrepé siempre con él en la parte de esta huella de que la esencia del indio no queda nada. Quedaron muchas cosas y por eso es que queremos agradecer. Primeramente, antes de comenzar esta charla, y a ustedes les va a parecer extraño, antes de comenzar esta charla vamos a hacer algo que corresponde dentro de lo que es la cultura mapuche. Cuando se encuentra un anciano, antes de empezar a hacer algo se le pide permiso al anciano. Este es el respeto profundo que tiene en la cultura mapuche, los pueblos mapuches, por los ancianos. Valores que nosotros tendríamos que tomar, aunque sea prestado, para ver si recuperamos algo de lo que tuvimos en otros tiempos. Por eso yo, encontrándose presente el bisnieto más viejo que existe, sobre el cacique Pinsén, que es don Julio Foma Pinsén, le quiero pedir permiso para comenzar esta conferencia. Y nada más y nada menos que voy a hablar de su bisabuelo, que es el cacique Pinsén. Pero nos vamos a referir a otros temas. Y bueno, les quiero comentar cómo empecé brevemente
Yo tengo 35 años y comencé esto de la investigación de caparazón, algunos restos de megaterio, pero lo que vi que tiene idea es realmente envidiable. Ojalá lo tuviéramos allá porque ya lo hubiéramos convencido al intendente con ese material. Se pobló todo el continente americano y se fueron formando los distintos grupos, los más importantes. Pero nosotros vamos a avanzar rápidamente porque en el sur, el grupo araucano, asentado en lo que es hoy Chile. Y en nuestra pampa, un conjunto de grupos cazadores-recolectores. No sabemos qué población, se puede estimar en un número bastante importante, a juzgar por la cantidad de restos líticos encontrados. La inundación reciente nos ha ayudado bastante, porque al bajar las aguas ya que han comido lo que sería el suelo agrícola y ha dejado al descubierto el loes, donde vivían estos animales grandes y en algunos médanos han quedado algunos restos de cerámica también importantes. No podemos todavía determinar la antigüedad de eso porque no lo hemos podido asociar. El agua ha mezclado lo que es el tetrabric del último linchera con una punta de flecha. Entonces, a veces es difícil, pero quedarán los arqueólogos determinando. La frontera, decíamos que, vamos a hacer un breve comentario sobre lo que fue la llegada de los españoles, de manera que si los primeros indígenas, los primeros habitantes de esta América la poblaron hace 18.000 años, los últimos 500 años es una moneda adentro de una alcancía. Fíjense el derecho que tienen sobre estas tierras los indígenas, que la vienen poblando desde hace 20.000 años, contra 500 años de los blancos. Cuando ellos reclaman sus cosas, que tienen derecho a la tierra, justamente tienen razón. Nosotros venimos a robarle lo que ellos tenían. ¿Cómo ocurrió? Voy a contarles cosas que no están en mi libro y que son fruto de una investigación reciente. La frontera de Buenos Aires, hacia 1810, no superaba prácticamente Luján. Quiere decir que todo esto era territorio indígena. Para poder hacerse toda la guerra de la independencia, tenían que seguir la línea de fortines y llegar, en el caso de San Martín, llegar a Chile, pero todo por el norte. Todo lo que era sur de Córdoba, sur de San Luis, todo eso. Cuando se produce la derrota de Rancagua, en Chile los indios estaban polarizados. Los borobanos estaban divididos, había algunos que peleaban del lado del bando realista y otros del lado del bando patriota. Junto con los patriotas, O'Higgins y San Martín, había borobanos. Concretamente, el cacique más importante de ese grupo era Melipán, que tenía varios hijos. Tenía Melinao, tenía a Venancio Cuñepán, tenía a Pablo Gaiquí, eran todos hijos de ese gran cacique Melipán. Pero había otro grupo de borobanos que estaban peleando del lado del bando patriota. ¿Quiénes eran? Rondó, Melín, los que después se van a sentar en Massachusetts. Cuando se produce la derrota de Rancagua, pierden los patriotas. ¿Y quiénes vienen huyendo hacia territorio argentino? Carreras, ¿se acuerdan del tango Carrera y San Martín? ¿No? Bueno, tiene que ver con esto, hay que decir por lo conocido de historia. O'Higgins, vienen todos y se encontraban ahí con San Martín en el Plumerillo. Se armó un lío bárbaro porque se entraban a pelear Carreras y San Martín porque quién era el jefe de las fuerzas chilenas en territorio argentino. San Martín se terminó cansando y dijo, para mí el más apto es O'Higgins. Carreras se enojó y con sus indios aliados, que eran los indios del lado del bando patriota, Venancio Coñepán, Pablo Gaiquil, que eran hermanos, Melinao, se va hacia Buenos Aires.
previo paso por la línea de Fortines. Cuando cruza por San Luis, ya tiene problemas con los sal. Ya había sal en ese momento en San Luis. Y tiene algunos problemitas. Y las familias aparentemente habrían quedado en un paraje muy hermoso que se llamaba el Carué, que era un lugar de pasturas. Carué viene del mapuche, carú, verde, hue, lugar donde hay verde. El Carué no era exactamente lo que hoy conocemos por Carué. Carué era todo un gran sector de lagunas, las encadenadas, que iba desde la laguna Alsina hasta Carué. Todo este lugar de agua dulce era todo el Carué, se le decía toda esta zona, no era exactamente eso. Ya en las postrimerías del siglo pasado sí, se empezó a circunscribir el término hacia lo que era el Carué, el paraje, pero primeramente el Carué era todo esto. Tal es así que los boroanos del lado del bando patriota, las familias, no se alojan en Carué, se alojan en el norte de las encadenadas, en la zona de Laguna Alsina, según la referencia que me ha dado Marquellano, un historiador de Bolívar que estuvo trabajando sobre el tema de los boroanos. Y dicen que Pincén habría pasado su niñez en ese lugar, a orillas del arroyo El Pescado. Yo no he ido al lugar, pero bueno, ahí tengo que ir en algún momento, dentro de poco. Cuando se produce la derrota de Rancagua, decíamos, bueno, se va hacia Buenos Aires. ¿Qué es lo que va a intentar? Que el gobierno de Buenos Aires revierta la medida de San Martín, cosa que no puede lograr. No le prestan atención y sin pena ni gloria se vuelve hacia La Paz. Y organiza una serie de matanzas con sus indios aliados, invade la frontera. Es realmente una página negra en la historia de Carreras, que es en Chile su patriota, pero acá tuvo esa mala decisión. Las familias quedaron en Carreras. Los caciques capitanejos acompañaron a Carreras, vinieron acá, acompañaron a Carreras. Entonces aquí cabe hipotetizar en aquella teoría de Antonio del Valle que dice que Pincén era un niño blanco, con su madre blanca, y estaban viviendo en Renca, y que un malón los capturó y los trajo a vivir al Carué. El niño blanco se llamaba Vicente Rodríguez. Si esto lo atamos con otros casos que tenemos, como por ejemplo, el antropólogo Misiades Alejo Vignati dice que Pincén no es indio puro. Observando su foto dice que al menos es de primera o segunda mestización. Asimismo, Yolastra dice que las ancianas, Yolastra fue secretario de Roca, las ancianas de la tribu presas en Martín García decían que Pincén era hijo de una cautiva, blanca, muy ladina, después vamos a hablar qué es lo que quiere decir, ladina, que de ella habría heredado el carácter. Ladino en el siglo pasado no tenía la acepción peyorativa que hoy tiene. Ladino no era una mala persona. Ladino era aquel que conocía los dos idiomas y no se lo podía engañar hablándole en otro idioma o pactando al lado de él en otro idioma porque él conocía. Por eso siempre se dice que Pincén era ladino y audaz, como dice una samba, ¿no? Pincén conocía los dos idiomas, claro. Y hay muchos documentos que nos llevan a pensar eso. O extensas conversaciones que ha tenido con Villegas, por ejemplo, en privado. Y ahora estamos haciendo un estudio de pericias caligráficas para determinar si sabía escribir o no, sobre la base de los documentos. Pincén, se podría hipotetizar que ahí fue el encuentro entre ese niño Pincén, que seguramente iba caminando con su madre por las calles de Renca, vino el malón, atacó Renca, un pueblito muy antiguo, y lo trajo aquí a vivir al Carué. Luego, por sus dotes, se crió como un niño más en la tontería, pero por sus dotes llegó a convertirse en el gran cacique Pincén. Su padre adoptivo, llamado Ayviapán, que quiere decir 9 leones. Su madre, Amuipán, a mi juicio, nombre que adoptó, que quiere decir el león se fue. Tal vez después de un hecho risueño en el cual se le escapó un león, decidieron bautizarla el león se fue. ¿Y Pincén cómo se llamaba? Pincén cambiaba de nombre Huinca, o Huinca.
Catri. Pincén se llama Pincén Catunao, o Catrenao, o Catrinao, que quiere decir tigre cortado. Por extensión, Nao es una apócope de Nahuel, y Catri, cortado. Por extensión se podría decir tigre casado, o león casado. Bueno, león es Nahuel. Toda una familia ligada a los leones, a los pumas de la Pampa. También se decía, y esto porque lo comentaban los descendientes, de que Pincén era un eximio cazador de pumas cebados. Que cuando había un puma cebado con carne humana lo llamaban a Pincén, y Pincén con una lanza corta iba y lo cazaba. O sea que, ¿cuál era la actividad de esa familia? La crianza de los pumas, ya sea para comer o como hobby. Y bueno, Pincén se sabe que conocía mucho de eso. Y los nombres de su grupo familiar tenían que ver con eso. ¿Qué pasó con los indios, con los boroanos patriotas? En el norte de la Laguna del Cisne, ahí se anotaron. Cuando se produce el triunfo de Maipú, los patriotas se imponen por sobre los realistas. ¿Quiénes son los que vienen huyendo esta vez hacia el territorio argentino? Los boroanos del lado del bando realista. Rondón, Melín y todo lo demás. ¿Dónde se alojan? En el único lugar de pasto tierno que había para la crianza de ganado en toda esta zona, que era el Carué. Pero en el sur del Carué. Iban a ir a Carué. Y ahí se van a sentar. Más hacia el oeste, en un lugar que se llama Masallé. Años después habrá una matanza. Esa zona fue una zona de permanentes conflictos, porque como se habían peleado en Chile y estaban divididos los boroanos, esos conflictos los trasladaron al territorio argentino. Rosas no supo qué hacer, no supo cómo resolver ese conflicto. Porque permanentemente los boroanos del lado del bando realista se aliaban a los pincheiras permanentemente para atacar la frontera. Los boroanos del lado del bando patriota estaban aliados al gobierno, a los sucesivos gobiernos de argentinos, para enfrentar a los boroanos del bando realista. O sea que lo que antes pasó a ser realistas, patriotas, después se transformó en pro-chilenos argentinos. Y esta fue una zona de conflicto permanente que Rosas la va a resolver de una manera, a mi gusto, no estoy de acuerdo con cómo la va a resolver. Yo estoy de acuerdo en que Rosas en un momento tomó una decisión o dio el visto bueno para que Calfucurá hiciera lo que hizo. Cuando había un plan, cuando se desarrolla la expedición de Rosas a los Ranqueles, todos los boroanos quedaron presos, en manos del gobierno. Entonces, de estar presos pasaron a coordinar un plan para unificarse. Pero para eso necesitaban una cabeza, necesitaban un lonco, y no lo tenían. ¿Por qué? Porque Yanquetruz había sido derrotado y con 30 guerreros, un poco menos, había desaparecido cruzando la cordillera, se habían quedado sin el gran guerrero que era Yanquetruz. No había cabeza, no había quien condujera. Había que traerlo de algún lado. Y se habían enterado que en Chile había un general que se llamaba Calfucurá y que podía ser el que los condujera. Rosas, enterado de esto, porque seguramente los boroanos del lado del bando patriota les comentaron, como Venancio Coñepar y todo, que estaban aliados a Rosas, o se lo habrán comentado al comandante Serri de Bahía Blanca, y alguno le hizo llegar. Mira, hay un plan acá, estos se van a armar. Y Rosas manda una comisión a negociar con Calfucurá. ¿Y qué negocia? Negocia, establecete en el Carué, poneme en orden la zona, yo prefiero arreglar con 1 que arreglar con 15. Entonces vino Calfucurá, mató a todos los boroanos del bando realista, a los del bando patriota no, Rondó Melín, y le solucionó el problema a Rosas. Ya los pincheiras se quedaron sin aliados para hacer sus malones en la frontera. Y le cumplió bien, porque Rosas le mandaba 8.000 cabezas de ganado anual a Calfucurá, y Calfucurá durante todo el gobierno de Rosas ni voló una mosca. Prácticamente algún maloncito de rapiña que no molestó. Esto no desmerece nada, yo al contrario soy rosista, tengo sangre de Rosas en mis venas, esto es pura política y es pura organización y bueno, política indígena si se quiere, como la desarrollamos. Yo tengo una profunda admiración por Rosas,
pero hay muchos documentos que dicen que tomó esa medida. Y políticamente solucionó el problema, digamos, en la frontera no hubo ningún problema. Entonces puso la cabeza en otras cosas. Se solucionó la paz en la frontera. A Rosa los indios le decían Gual Nahuel, en vez de Juan Manuel, Gual Nahuel. Según tengo entendido, corríjanme los que sepan, que puede llegar a decir, a querer decir tigre que rodea. Pero Rosas era un poco eso. Lo querían mucho, lo apreciaban mucho, más que nada porque cumplía la palabra. Era duro cuando tenía que ser duro, pero más que nada al indígena lo que le gustaba por sobremanera es que una vez que se hacía la paz se cumplía. Esa va a ser una constante que no se va a dar en todo el proceso de la campaña del desierto. La paz no era respetada por los blancos. Entonces, Calfucurá produce lo que se dio en llamar la matanza de Masayén. Cuentan los descendientes que ese día Calfucurá estaba festejando borracho. No me van a escuchar hablar bien de Calfucurá. A ningún pincén van a escucharlo hablar bien de Calfucurá. Porque Calfucurá y Pincén terminaron peleados, terminaron divididos. No fueron juntos a San Carlos y se dividieron, nunca se aliaron. Entonces, me van a escuchar decir de Calfucurá cosas y tengo argumentos para decirlo, que fue un gran demagogo. Porque él tenía con esas 8.000 cabezas ganados compradas todas las tribus chicos y ahí componía su fuerza. Más 2.000 lanceros que recibía del lado de Chile y con brujos cualquiera es yuyo. Con yuyo cualquiera es brujo. ¿No? Entonces, con 2.000 lanceros, pero el cuestionamiento que Pincén le hacía siempre era ¿cómo con 4.000 lanceros no arrasaste la frontera? Porque esos pobres fortines que había acá en la frontera, con 4.000 lanceros no tendría que haber quedado ni uno. Pincén con 200 lanceros tuvo el maltraer a toda la frontera norte y los malones, si no los atajaban, como decía Évero, si no atajan los malones de Pincén llegan hasta la frontera de Luján. ¿Cómo puede ser que Pincén hiciera eso y Calfucurá con 4.000 lanceros arreglaba con Rivas, dejaba toda la frontera en paz y fue cada vez que arreglaba para obtener divisas, cosas a cambio, el gobierno avanzaba a la frontera? Este fue el permanente cuestionamiento. Pero ¿dónde arranca esa diferencia entre Pincén y Calfucurá? Arranca el mismo día la matanza de Masayén. Cuentan los descendientes que mientras Calfucurá estaba borracho en el toldo festejando su orgía de sangre que había hecho matando a todos los boroanos del bando patriota, Rondó, Melín, Pincén cayó al mando de 200 lanceros provenientes seguramente de Laguna Alsina, del lado del norte, lo sacó de los pelos del toldo, le puso la punta de la lanza en el cuello y le dijo: ¿a qué viniste vos, a pelear con nosotros o contra nosotros? Desde ese momento, Pincén decidió retirarse y aparentemente es en ese momento que habría armado su propio grupo. Cansado de todo esto, con 24 guerreros y otras tantas mujeres, armó su propia tribu. Como dice Alfredo Évelo, que fue el ingeniero que hizo la zanja de Alsina, Pincén fundó una especie de república de Andorra entre medio de dos imperios, que era el imperio Ranquel al sur de Córdoba y norte de La Pampa, y el imperio de Salinas Grandes en el sur de la provincia de La Pampa. Mientras tanto, después de la matanza de Masayén, Pincén se va a vivir a tierra Ranquel. ¿Con quién? Con un boroano. Con un boroano que era Ignacio Coliqueo. Fueron muy amigos, le dio cobijo y junto a Coliqueo vivieron con los Ranqueles. Y dicen que antes del año 1835, que es cuando se estima desaparece Yanquetruz, Pincén es comisionado por el propio Yanquetruz para hacer unas tratativas. Aparece mencionado en una carta donde surge como una especie de intermediario entre la tribu de Yanquelén y la de Yanquetruz. Ya Pincén, a la edad de 25 años de edad aproximadamente, es mencionado como cacique.
Es a veces lamentable comprobar que si no hubiera sido por las empresas extranjeras, se hubiera borrado toda esa esencia, todo ese rastro del indio, como bien lo expresaba el doctor Juan José Esteves. En esto en alguna medida hay que saberlo reconocer. Las empresas, fundamentalmente de los ferrocarriles extranjeros, respetaron el nombre de las estaciones. Fue precisamente algo que no se preservó por parte del Estado, y ellos mismos tuvieron sumo cuidado, sumo respeto. Claro, lógicamente venían avalados por las tradiciones europeas, donde la tradición, los orígenes, la génesis, todas esas raíces son respetadas. Y por eso muchos de estos lugares de la toponimia indígena siguen manteniendo la esencia autóctona del aborigen. Uno de los lugares claves es Carué. Carué es el lugar de la confluencia de esas famosas rastrilladas. Ahí habitó Cafulcurá, el Atila, de las Pampas, como en varios lo denominaron. Un inmenso corral donde traían a pastar las haciendas, a dejarla descansar después de los malones, que abarcaba, como dije, las lagunas encadenadas y luego las sierras de Curummalal, como su nombre lo dice, corral de piedra, y el vértice de ese inmenso corral terminaba en Salinas Grandes, a 65 kilómetros de un pueblo de nuestro partido, de Rivera, donde está actualmente la fábrica de sal de Salinas Grandes, y ahí fue donde Calfucurá le puso su gran cacicajo cuando llegó de Chile. Este gran país era lógicamente lo principal para ellos. Calfucurá, cuando muere, mejor dicho, antes de morir en Salinas Grandes, llama a sus hijos y le dice lo que se considera su testamento político: Carué, Carué, no abandonar jamás Carué el Huinca. Testimonio histórico realmente que ha trascendido todo tipo de fronteras. Está comprobado que una vez que se tomó Carué, a lo que se le llamaba también la llave del desierto, de que tuvieron de que seguir sin alimentos, y bueno, en la campaña de Alsina fue cuando se tomó, y luego viene la campaña de Roca, donde encuentra todo hecho, donde se había tomado Carué. A través de estos investigadores conocimos el escenario donde se desarrollaba toda esta actividad del aborigen. Ahora, a través de Beatriz Pichimalén, una auténtica descendiente, una genuina mapuche, nos va a contar sobre esta raza, este idioma y esta característica que fue el perfil del mapuche, del habitante precisamente de esta tierra que hoy estamos pisando nosotros. Pocas familias, pero podemos hablar de la localidad de Rojas, había mencionado Los Toldos, la localidad del Azul, Tandil, Guaminí, El Carué, Huanglem, Trenquelasquén, y así podría mencionar todos los partidos casi de la provincia de Buenos Aires. Pero va mucho más allá. Viene desde el sur de Mendoza, desde el sur de San Luis, desde el sur de la provincia de Córdoba, donde habita por excelencia el pueblo Rancruche, pueblo gente que habita las totoradas. La provincia de La Pampa, Río Negro, donde ya encontramos mezcla de dos grupos étnicos, como es el mapuche y el Gnunacnuna, conocido también como tehuelche, pronunciado por el mapuche chehuelche. La provincia del Neuquén, donde por mayoría
habita el pueblo mapuche, sin mezcla de tantas otras culturas, la provincia de Chubut, norte de Santa Cruz. Eso para lo que nosotros decimos Huelmapu, la tierra del este, porque el pueblo mapuche habita de un lado y del otro de la cordillera. En Gulumapu, en la zona del oeste, lo que hoy es también conocido como República de Chile. Entonces allí la 9ª, la 10ª región, la provincia de Temuco, donde originariamente aparece el pueblo mapuche. Dentro de las costumbres, los hábitos que más caracterizaron al mapuche, ¿cuáles fueron? Caracterizaron y caracterizan, porque es bueno decir que Pumapuche, Chalín, estamos en pie, estamos de pie en el mapuche. ¿Esto qué significa? Que estamos, que trabajamos. Estar en pie para un mapuche es trabajar. Yo estoy aquí, a eso he venido, a trabajar con la palabra, con el canto. Así recorremos la tierra. Los hago de huesos, pero tienen vida. Y verás que mi raza también toca a su modo. Aquí del vuestro primero, como es el coro. Abuela Carmen Millaqueo, de Millaqueo, de Bahía Blanca, se escribió días de allá, y entonces tomábamos unos mates apurados, tomaba un tren que nos llevaba a la casa, inmediatamente entonó un canto, para que me acompañe, para que llegue bien, para que ande bien, para que su Dios la mire con agrado, gente mayor. Una característica. Otra podríamos decir el compromiso de la palabra, puesto que es una cultura oral. Entonces empeñar la palabra, se dijo. Si uno se comprometió, simplemente tiene que cumplirlo. El respeto, la tradición, el respeto a la tradición, a la impetración espiritual, el hecho de hablar en un idioma distinto, pronunciar de una forma diferente, significa que el genio de la cultura está viva. Por tanto, uno habla, se interrelaciona con su gente con esa forma, con la forma del genio de la cultura viva, para nombrar características troncales. El mapuche es como a veces lo pintan a través de la literatura, como el Auca, como el rebelde, realmente, ¿cuál era en sí la identidad de la expresión del mapuche? ¿Es realmente un rebelde el mapuche? Dice una axioma, una vieja axioma, todo es del color según el cristal con que se mira. Si uno piensa que defender lo propio, no como propio por algo privado, sino porque si decimos que somos mapuche, somos gente de la tierra, no podemos serlo si no tenemos tierra. Y si alguien nos viene a sacar de nuestra casa, imaginemos esto, simplemente nos vienen a sacar de nuestra casa, es lógico reaccionar para que eso no acontezca. Si por esa actitud de defensa legítima, en mi opinión, uno es un rebelde, pues somos rebeldes. Pero déjeme decirle que Auca es una palabra rayando en lo grosero, que no traduciré por respeto. Entonces, indómito, como quiera, puede ser. Nosotros pertenecemos a un lugar que se llama Huanguilén. En la traducción hay algunos cuestionamientos. Para algunos es constelación de astros, para otro es lucero del alba, para otro es patios de avestruces, porque evidentemente es un derivado, es un vulgo. Para usted, ¿qué significa Huanguilén? Estrella. Fíjese qué simple. Es estrella. Y lo demás no es que no sea. Podríamos decir que por añadidura, porque constelación, las estrellas son parte de la constelación. Usted mencionaba de avestruz. Patio de avestruz, o sea, de algunos derivan Huanguilén. De ñandú sería lo más correcto por lo que habita aquí el ave
que tampoco es ajeno, porque hay que saber leer entonces las lecturas que nos propone el cielo, ¿no? Todo el cielo, toda la Vía Láctea, y también está allí, y se compone de estrellas. Pero seamos tan simples como lo es el mapuche. Traduciría estrella. ¿Qué mensaje para la juventud de hoy, que a veces para muchos son historias secretas, no conocer sus propios orígenes, sus propias raíces? Sí, yo diría que un verdadero dolor, una verdadera pena, ignorar. Ser ignorante ya es toda una tragedia. Pero cuando esa ignorancia todavía se está pretendiendo que siga, entonces todavía es más tragedia, es más doloroso. Mensaje para los jóvenes. En realidad yo soy muy optimista con referencia a los jóvenes y discuto mucho a veces cuando la gente dice los jóvenes de hoy o está todo perdido. Siempre me pregunto, nosotros los adultos, ¿qué hemos hecho para dejarle algo mejor? Para que ellos hoy puedan ser mejor. No es que me echen en mis espaldas cargas que no corresponden, simplemente me hago cargo de la historia que me corresponde. Por un lado. Entonces pedirles, sabiendo que no son culpables, pedirles nada más, que no piensen que decir mapuche es un remedio, que es un jarabe para la tos. Mapuche es esto, gente de la tierra. Que todos podemos ser mapuches, sin importar el color de la piel, de los ojos, del cabello. Todos deberíamos de sentirnos gente de la tierra para amar esta tierra y cuidarla tanto. Y después eso se traduce en respeto, que a veces uno encuentra, como aquí en Guaminí, un profundo respeto. Y a veces no tanto, pero tal vez producto de esa ignorancia. Cuando entonamos alguna canción en nuestra lengua, los jóvenes se sonríen y a veces hasta con temor, porque les parece graciosa estas voces ajenas. Y yo les digo que no se preocupen, que si nos hemos reunido, aunque sea para reírnos, está bien, porque hay mucha pena en la vida, en el mundo por esta época, entonces es bueno reírse, pero cuidado, no vaya a ser que nos riamos de nuestra ignorancia. Así vamos a poder aprender idiomas extranjeros con mucho más respeto si conocemos lo propio. Nada más que eso, me parece que ya es suficiente. Última pregunta. ¿Cuál fue la capital del mapuche, si podemos llamar capital o el centro de confluencia, los lugares estratégicos? Creo que es una pregunta muy amplia, porque cuando hablamos de lugares estratégicos podríamos estar pensando estratégicos ¿para qué? Para comercializar, para después de la llegada del español, para resistir al avance de ese español, para cuando fue la época de la guerra, mal llamada campaña al desierto y pacificación de la Araucanía. Yo voy a resumir en algo. Mencionaba hace un momento, cuando comenzábamos la charla, el territorio original. Dije Ngulumapu, la tierra del oeste. Huilimapu, la tierra del sur. Picunmapu, la tierra del norte. Y Puelmapu, la tierra del este. Tanto del otro lado de la cordillera, lo que hoy es Chile, como aquí. En su origen, el mapuche aparece entre el Biobío y el Tolten, dos ríos del otro lado de la montaña. Pero hoy este territorio que mencionábamos hace un momento es la extensión por excelencia donde nuestra gente, donde nosotros, donde los abuelos, donde todos los mapuches tenemos un tío, un pariente de un lado y del otro. Así que por extensión somos mapuche, a veces chileno y a veces argentino. Gracias. Pero sabemos que somos mapuche. Gracias. Yo quiero que sepan que para nosotros es un honor y es una tremenda responsabilidad de poner en el escenario una obra de los aborígenes tehuelches. Los tehuelches, chicos, es una raza que no tiene banderas en este momento para decir aquí estamos, porque nos quedan solamente cinco abuelos puros. No hay más. No son los mapuches, que son más de 3.000 hombres, no son los huichitas que todavía quedan, y tantas otras razas que tenemos en el país. Los aborígenes tehuelches, créanme ustedes, quedan 5 abuelos puros
y 3 mestizos que están viviendo ahora en distintas estancias de Río Gallegos, estancias de apellidos como los Menéndez Betti, que son grandes hombres de poder, y allí están. Esta gente no sigue rituales ni nada por el estilo. Cuando se terminen estos 5 viejos que oscilan entre los 95 a 115 años aproximadamente, la edad exacta no la sabemos, pero por hechos históricos se deduce esta edad. Allí están hoy a cargo del señor director del Museo Regional de Santa Cruz, don Mario Echeverría Valenta, en la ciudad de Río Gallegos, quien los tiene viviendo en el patio de la casa, en una finca que les ha construido. A mí me parece bastante lamentable todo esto, porque esos pobres viejos no tienen ni siquiera donde plantar una rama de perejil, no tienen tierra propia, y ¿saben una cosa? Son los verdaderos dueños de esta tierra. Hace 2 años, chicos, atrás, contábamos con 6 abuelitos puros. Yo, por ejemplo, a través de los chicos que han pasado por esta sala, a los de hoy a la mañana, esto que les voy a decir yo ahora se los puedo contar, pero los chiquititos que vinieron hace un ratito no se los puedo contar, porque creo que es algo duro, y como veo bastantes adolescentes, por eso lo digo, porque me van a entender. Contábamos hace 2 años atrás, chicos, con 6 abuelos. 2 abuelitos vivían en un cañadón llamado Camus Aique, que está a 34 kilómetros del departamento Lago Argentino, donde tenemos el ventisquero Moreno, la maravilla del mundo. Ahí estaban viviendo 2 abuelos. 2 abuelos varones, pues son todos varones, estaban viviendo en un departamento llamado Guaraique, entre Río Gallegos y Río Turbio, para que se ubiquen. Y 2 abuelos ya estaban a cargo del señor director del Museo Regional de Santa Cruz, don Mario Echeverría Valenta, porque el papá de Mario fue criado por uno de los abuelos tehuelches. Por eso viene esta amistad con este hombre. Resulta ser que las escuelas, con adolescentes como ustedes, que iban a tomar una mateada con los viejos en el cañadón Camusaique y a divertirse un poco y a escuchar por allí algunas anécdotas a través del director del Museo Regional de Santa Cruz, porque ellos casi no hablan nuestra lengua, hablan la lengua chonec, que es una lengua muy difícil. Allí estaban los abuelos, y cuando se retira un grupo de un colegio, tercer año de un colegio nacional, de aquellos parajes de Santa Cruz, un alumno no tuvo la más feliz idea de levantar una piedra y arrojársela a uno de los abuelos. Fíjense ustedes que por allí alguno lo toma broma, y yo creo que esto no es ningún tipo de broma, ¿no es cierto? Porque aquel que lo toma broma es porque lamentablemente desconoce sus propias raíces. Le pega en la cabeza al pobre viejo, y lamentablemente él no quiso ser atendido por los médicos y al tiempo fallece. Los 5 abuelos que quedaron tomaron la determinación de volver a vestirse como hacían miles de años sus ancestros, con sus chiripá cortos, sacaron a relucir sus caíjanún, sus capas pintadas y sus pipas, y montaron con los brazos que tenían un caú, una choza cerca de Guaraique, con latas, con trapos, con cartones, con lo que encontraban. Y cuando alguien se les acercaba, comenzaban a gritar. Yo creo que esto es desesperante, porque no tenemos ningún derecho de hacer esto con nuestros propios hermanos. Entonces, chicos, el señor director del Museo Regional, con mucha paciencia, cada 15 o 20 días le iba llevando un poquito de hierba y tabaco a los viejos. Y así fue entrando a través de su mundo, y hoy los convenció de que estuvieran con él. Hoy, 1998, 5 abuelos allá, desconocidos por el 95% de los argentinos. Miren ustedes qué tristeza, y no sé si ustedes saben que los primeros habitantes que tuvimos en el país fueron los tehuelches. Las primeras expresiones artísticas, las primeras manos pintadas que tuvimos en el país fueron las de los tehuelches, hace más de 13.000 años. Entonces, esta obra tiene una misión, chicos. No es simplemente venir y cantarla, sino que ustedes tomen conciencia y que piensen en esa gente, que piensen en el sufrimiento de esa gente. A lo mejor podemos hacer poco a la distancia, como uno dice, pero si somos conscientes de las cosas, las podemos apreciar de otra manera. Entonces yo les voy a pedir a ustedes, que son más grandes, que me hagan una carta, una crítica de todo esto que pasa. ¿Saben por qué? Porque el año pasado recogimos más de 90.000 dibujos y cartas de adolescentes
que fueron a parar al señor director del Museo Regional de Santa Cruz. Hemos hecho un vínculo con él por la sencilla razón de que él, de alguna manera, con esas cartas que ustedes le llevan, le podrá decir a los viejos que no están solos. Y que hay muchos adolescentes y muchos jóvenes que pueden pensar en ellos. Una raza que desaparece dentro de poco tiempo y desconocemos totalmente todas las grandes virtudes que tuvieron. Gracias. Los hombres son piel de acero forjado ante las heladas. Abuelo es el alma y esa vida tan pura que guía los pasos, la vida tan dura. Los duendes del tiempo quizás le enseñaron crisoles mi raza de sana cultura. Nacieron en calma un día tus hijos, capullos de nieve,
y fue la esperanza tu voz, tu sangre, tu luz para siempre. He sido de paz con la dulce mirada, ternura de madre mimando la panza, y así fueron hombres sin sabedoría, y fueron familia, que amó la verdad. La anciana hechicera estaba demasiado agotada para continuar caminando hacia el norte, llevando consigo a su gente y a los niños a cuesta. El invierno estaba próximo y había que buscar nuevos lugares donde no faltara la casa. Muy agotados, pero muy agotados, se sentaron a descansar un poco. Había mucho dolor en la gente que ya no soportaba más el hambre. Y los niños comenzaron a morir en los brazos de las madres. Y los pobres abuelos caían de rodillas suplicando un poco de comida. Aquel invierno se hacía cada vez más insoportable porque ya no quedaban ni siquiera raíces. Caía la tarde vencida, la nieve y el frío cortaban la piel. Ya pasaron varios días, se muere mi gente, ya no hay que comer. Y el viento pintaba las muecas, para su pequeño niño que moría en sus brazos sin poderlo ayudar. Anciana, protege a mi niño, que no se lo lleven al país del silencio, que no se lo lleven a pequeño, sus ojitos cerrados aún no me vieron. Anciana, protege a mi niño, que no se lo lleven al país del silencio, que no se lo lleven aún, es pequeño, sus ojitos cerrados aún no me vieron. Rezaba
rogando a los dioses para que este invierno devuelva la flor, porque si no hayan comida, los niños y ancianos, todos y mujeres, todos morirán. Y estando la anciana en su trance, casi sin aliento, rogándole al sol, una voz desde los cielos, muy calma y profunda, así le habló. Soy Podek, el Calafate. Desde ahora en adelante podrán quedarse aquí. Tendrán abrigo y alimento. Tú, mi buena anciana, te transformarás en mi raíz, en mis frutos rojos y sabrosos. Serás el Calafate. Y cada vez que lo coman podrán volver a vivir. Anciana, fruto de mi pueblo, que a toda mi gente le diste la vida. Por eso el Tehuelche te hizo leyenda, te diste aquel día de nuevo la risa. Anciana, fruto de mi pueblo, que a toda mi gente le diste la vida. Por eso el Tehuelche te hizo leyenda, te diste aquel día. De nuevo la risa. Bueno, chicos, de esta manera, agradeciéndoles en nombre de todo el elenco, el silencio, la interpretación, la comprensión, les decimos hasta cualquier momento. Sin duda alguna, falta algo que es muy importante. Falta el trabajo de ustedes. Pero antes de terminar vamos a hacer la última canción. Y yo quiero que ustedes escuchen al abuelo Yaquén, que tiene unas palabras para decirles a ustedes. Me olvidaba lo más importante. Miren ustedes la ironía del destino. Yaquén significa hermano, amistad, compañero. Y nada de eso ha tenido en los últimos años el pobre viejo. Siento un dolor en el alma por toda esta gente que ayer existió. Siempre miramos muy tarde al corazón indio que todo lo dio.
son solo recuerdos. No hay nadie pintando, no hay niños correr. Siempre miramos muy tarde, se fue agonizando el tehuelche de ayer. Él nunca nos pidió nada, tan solo su tierra quería trabajar. Siempre miramos muy tarde, quedó pura piedra la tierra no más. Niño, yo quiero que seas lo mismo tu joven que has de crecer. Que Dios te dio un mismo cielo, mas somos iguales del pelo a los pies. Hoy solo quedan cansados 5 abuelitos tehuelches aquí. En nuestra patria querida, bien argentinos tienen que morir. Tal vez dentro de poco tiempo ya no estaremos de pie en esta tierra amada, esta tierra que la sentimos en lo más profundo del corazón, como ustedes. Tal vez dentro de poco tiempo seremos tan solo un recuerdo para algunos y para otros ni siquiera habremos existido. Por eso el nombre de aquellos mis ancestros y en el mío les decimos que los amamos, que siempre fueron nuestros hermanos, aunque algunas historias digan lo contrario. Niños, jóvenes, sepan y no olviden que este abuelo los quiere mucho y no quiere sentir el miedo ni la tristeza de morir solo. Déjenme sentirme el abuelo de ustedes, déjenme sentirme el abuelo de ustedes, porque yo también soy argentino. Doy gracias a Dios, cruzar de los cielos, como no entendí quién eres tú. Yo miro tu piel tan seca de amor. Abuelo, no es tarde, acepta mi corazón. Tómalo, 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 tómalo. Tómalo, 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 tómalo. Que canten los niños con el corazón, abuelo tehuelche, que escuchen tu voz. Queremos sentirnos amigos de ti,
sintiéndote amigo, me haces bien a mí. Vamos todos. Que canten los niños con el corazón, abuelo de muerte, escuchen tu voz. Queremos sentirnos amigos de ti, sintiéndote amigo, me haces bien a mí. Carlos Galarreta, un aplauso para el abuelo. En el papel de aborigen, Evangelina Pérez. En el papel de Machi, Verónica Vidal. Aborigen, Pablo Ávalos. El teclado, Pablo Navarro. Sonido e iluminación, Sebastián Sagrera. Andrés Vidal. Los niños con el corazón, abuelo de vuelta.